por más oscura que sea la noche, siempre amanece. Pues rodearse de buenos equipos, rodearse de una familia y que todo va a pasar. Y al final, cuando uno tiene esa mentalidad, pues yo soy una persona que todo el tiempo me estoy haciendo preguntas. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no sé? Y las preguntas han sido mi driver, mi manera de reinventarme el mundo. Hay algo que hay que disfrutar mucho cuando uno emprende o cuando hace un proyecto es no todo necesariamente sale bien. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean, nos escuchan o nos lean, querida comunidad de Latin Minds. Bienvenidos a un capítulo más donde conversamos, como lo hacemos cada capítulo, con una mente latina brillante en cualquier lugar del mundo que se encuentre. Y hoy tenemos el honor de contar con Luis Felipe Barrientos, o como he escuchado que lo conocen muchísimo como Barry, o como Barry, y nos conectamos directamente con Bogotá. Luis Felipe, bienvenido y ¿cómo estás? A ti, Andrés, qué gusto estar aquí en Latin Minds y bueno, espero que disfrutemos mucho esta conversación entre los dos. Luis Felipe, una de las cosas que me llama mucho la atención cuando he revisado mucho tu historia, he visto y he escuchado algunos de tus videos, podcast, tu charla TEDx, es tu definición, que es el de navegante entre mundos, ¿no? Un navegante entre los mundos. Y ahí es donde quisiera profundizar un poquito más lo que implica esa navegación. Am, ¿Qué mundo interconectas tú? Bueno, es un tema interesante. Yo de profesión soy diseñador industrial y de eso me quedó una cosa, la manera de pensar y resolver problemas. Cuando uno estudia diseño, lo que uno entiende es que el mundo es un tablero de juegos. Y cuando sacudí mi carrera, me di cuenta que lo que más me gustaba era la creatividad humana, la curiosidad, ser curioso, hacerme preguntas, entender por qué la gente piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente. Y empecé a transitar mundos desde ese entonces, ¿no? Primero en un mundo editorial, donde entrevistaba a grandes arquitectos y diseñadores del mundo y les preguntaba cómo pensaban, cómo diseñaban, qué los inspiraba, cómo lograban crear estos grandes artefactos que se volvían íconos de la humanidad. Y después de ese universo di un salto a otro mundo, me fui al mundo corporativo y me interesó entender el mundo del mercadeo. Trabajé para multinacional americana y en mercadeo me di cuenta que uno podía innovar desde mercadeo. Generalmente esas multinacionales viene todo listo, ¿no? Desde las fábricas y uno puede innovar en muchos lugares, como la experiencia de usuario, ¿no? La experiencia con el cliente. Entonces me di cuenta que la creatividad aplicada al sector industrial o el pensamiento de diseño se podía llevar a esos mundos. Luego me fui al mundo de la consultoría y tuve un entrenamiento subversivo porque me fui al mundo de la innovación ya per se a crear sistemas de gestión de la innovación con un gran maestro en mi país, que en paz descanse, llamado Diego Parra, que decía, para cambiar la manera de pensar de las compañías, hay que llevar a la gente a mundos artísticos. Y me metió en un mundo increíble, porque decía, la gente, las organizaciones tienen muchos anticuerpos, siempre hacen las cosas de la misma manera, y para poder quebrar supuestos y creencias, hay que llevar a los corporativos a mundos artísticos. Y entonces fue otro mundo interesante, donde me entrené en clown, stand-up comedy, storytelling, improvisación teatral, todo es en escenarios de solucionar problemas de negocio y de movilizar la energía de las personas alrededor de desafíos. Luego di otro salto y me di cuenta, me hice una pregunta, oiga, por qué las cosas no se ejecutan? ¿Por qué las cosas no pasan? Me di cuenta que tenía que ver con las habilidades esenciales, tan subvaloradas, y resulta que detrás de eso, eh, el tema del liderazgo, trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, nadie te entrena en eso. Por lo menos en nuestro país, esos entrenamientos pasan de manera muy esporádica. Y dije, me voy a dedicar a eso, a entrenar a las personas a entender esas habilidades en función de temas de liderazgo. Otros 4 años divertidos. Y mira, exploré el mundo de la educación experiencial, otro mundo. De ahí de un salto al gobierno, estuve en el anterior gobierno apoyando muchos startups y emprendedores a conectar con el ecosistema. Creamos un gran ecosistema nacional de emprendimiento y pues fue otra aventura, ¿no? Entender la política pública, otro estado, otro lugar del mundo, que fue fascinante poder servir a esa escala. De ahí salté a una ONG trabajando con universidades y emprendedores y corporativos, y después de eso terminé al cargo de un gran evento internacional para startups. Y hoy pues me dedico a ser speaker, soy profesor universitario, mentor. Entonces, todo este viaje
sobre tu pregunta de transitar mundos, tiene que ver con una profunda curiosidad, como que siempre estoy en las situaciones pensando, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué me falta? ¿Cómo servir mejor? ¿Sí? Ahí empieza el mundo de visitar mundos. Entonces ahí Bueno, estamos, Andrés, dale. ahí quiero conectar un poco con lo que haces actualmente. No sé si me escuchas bien. Sí, sí, te escucho perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Quiero conectar un poco con lo que haces actualmente, que es trabajar muchísimo con emprendedores, ¿vale? Y para tener una relación, ¿tú tienes una idea de con cuántos emprendedores has trabajado hasta el momento? ¿Un número? Sí, pues digamos que hay cifras en el país que son, digamos, conocidas. Hoy el ecosistema de nuestro país hay más o menos 1.700, 1.800 startups, emprendedores más de 30.000. El 90% del tejido empresarial colombiano son empresas micro o pymes, de manera que cuando, pues desde la política pública, y esto fue cifras declaradas, pude acompañar a más de 30.000 emprendedores de diferentes regiones del país. No necesariamente startups, en emprendedores de alto impacto o negocios que acompañamos a su formalización, creando nodos y espacios de encuentro empresarial, ¿no? Para que hubiera una intersección entre la academia, las famosas hélices, ¿no? Entre la academia, el sector privado, el gobierno y otros sectores del ecosistema. Entonces, ese ha sido más o menos el promedio. Obviamente, en otros escenarios como Starco, que fue esa empresa donde yo trabajé como gerente, acompañamos a 350 startups en el evento 2023 a generar conexiones con el ecosistema, y no solo de Colombia, de hecho el 80% eran de Colombia, el 20% eran extranjeras, y pues fue súper interesante poder generar esas conexiones de valor. Sería como más o menos una redondeada de cifras. Y ahí quiero conectar con los mundos que has navegado, ¿vale? Y voy a ir haciendo una conexión con cada uno de ellos. Dale. Eh, Cuando trabajaste en el mundo corporativo, ¿vale? Porque cada mundo que tú has descrito tiene sus propias peculiaridades, su propio universo, su propio ecosistema, su Vale. propio environment, sus propios problemas y sus propias enseñanzas. Lo que aprendiste en el mundo corporativo, lo que viviste en el mundo corporativo, ¿qué lecciones principales te deja para conectarlo en tu trabajo que haces día a día con emprendedores? Bueno, los mundos corporativos pues son absolutamente potentes. Uno se termina enamorando de la marca donde uno trabaja, entender una cultura organizacional que no es solo del país, sino de una región o de, en este caso, en la firma americana donde trabajé, pues con presencia en más de 130 países. Entonces, muchas cosas vienen desde afuera, ya muy organizadas. La producción de los productos, servicios que se prestan, y uno lo que hace es plug and play, como entender el contexto al cual uno le ofrece estos productos y pues traerlos al mercado nacional. Eh, pero empieza uno también en un viaje de retar supuestos. Y es que decía Albert Einstein, esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. O una frase de Roger Bonowek, un gran consultor americano, que decía que cuando estamos demasiado acostumbrados a algo, nos queda imposible verlo de manera diferente. Pero a Entonces, veces las estructuras corporativas pueden ser un poco rígidas, la toma de decisiones un poco más lentas, la estructura a veces pueden ser jerárquicas, ah, y el tema del poder pivotear y moverte hacia un lado o al otro o cambiar el sentido de algo un poco más complejo de hacer. ¿Qué emprendedor nos están escuchando o nos están leyendo, nos están viendo muchos sueños de negocios? Muchos emprendedores, sobre todo en Estados Unidos y en México. ¿Qué es lo que tú le puedes transmitir? Mira, hay ciertas cosas del mundo corporativo como estas que a lo mejor a un emprendedor le puede servir, ¿no? Y eso es lo importante que podamos conectar con eso. sí, súper interesante. Pues el mundo corporativo te muestra, hay mundos muy jerárquicos, ¿no? Que las tomas de decisiones son muy lentas, pero también no se puede abrir camino y generar confianza, y generar esa confianza en la cual los jefes pueden empezar a creer en las cosas que uno está haciendo. Entonces, siempre hay formas de hackear los sistemas. Yo creo en eso, ¿sí? Creo que por más jerárquicos que sean, siempre hay forma de generar esas conexiones y de generar esa confianza empresarial. Entonces, esto fue lo interesante.
y que a veces cosas que pasan en nuestro territorio pueden ser buenas prácticas para otros países. Entonces, yo rompí un montón de supuestos cuando estaba en esta organización, en esta empresa americana, mostrando maneras diferentes de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué le enseñan al corporativo? Pues te da muchas cosas que son poderosas, te da estructura, procesos eficientes, en algunos casos burocráticos, pero el lenguaje de los negocios, el cumplimiento de cronogramas, de ciertas eficiencias, la manera como te hacen accountability, te hacen seguimiento al cumplimiento de objetivos, y esto genera un lenguaje de negocios, la manera como uno llega, como uno hace presentaciones, te da cancha, te da experiencia, ¿sí? Pero no necesariamente ese es un proyecto de vida. Cuando yo entré allá, recuerdo que una jefe que tuve me decía, la primera jefe que tuve en esta empresa, me decía, yo sé que usted está prestado por un poco tiempo, usted no tiene el perfil de ser corporativo, pero aprovéchelo, aprenda al máximo, sea una esponja, entienda cómo hacemos negocios, porque el día de mañana usted le va a vender a corporativos, entienda cómo hablan, cómo operan, cómo exigen, ¿no? Cómo les puede entregar valor, y eso sí que es interesante. Hay algo que se llama el Corporate Startup Engagement, que es este diálogo entre emprendedores y corporativos. Y creo que ahí hay un tema de manejo de expectativas. La velocidad en emprendedor versus la velocidad en corporativa, muchas veces eso no conjugan. Claro, no pueden, es No, no. complicado que puedan machar, ¿no? O sea, Pero si uno entiende ambas orillas, por ejemplo, el emprendedor muchas veces no pueden bajar la escala de la exigencia, y en el caso del corporativo, pues necesita entender la velocidad y la manera como se mueven rápido para hacer las cosas. Entonces, hay que hacer muchos acuerdos del comienzo, muchas conversaciones para generar esa intersección, y hay que involucrar a mucha gente en un equipo temprano que permita que las cosas pasen. Si uno deja a los abogados en esta historia, en la última parte de la cancha, pues todo se va a enredar. De eso se ha construido bastante, ¿sí? Entonces, ¿a mí qué me ha permitido? Pues, ¿o qué me permitió ese universo? Pues entender cómo es la conversión del corporativo, ¿sí? Cómo conversan, cómo toman decisiones, cuándo van a ser lentos, cuándo van a ser rápidos, cuándo uno les va a generar impacto. Pero al final, la historia es esta, se trata de seres humanos y de cómo te relacionas. A veces uno ve el corporativo como, no, el corporativo al final son personas claro, como, a veces uno lo identifica como un ente sí, como un enorme ente. que, claro, que a lo que no lo humaniza, ¿no? Y al final, como siempre se lo explica, el que está del otro lado, por más que represente un corporativo detrás, es un ser humano. Es un ser humano como tú y como yo, que funciona con unas reglas de juego, que tiene unas restricciones, pero en algunos casos también hay gente que es de mente abierta y se mueve rápido y dice esto hay que hacerlo y toma la decisión, y otros que les toca pedir el permiso, también hay que entender con quién uno está hablando, qué tan tomador de decisiones, qué tan rápido es, qué tanto valor le está generando, pero al final en la cuestión de relación todo puede funcionar. Ahora, lo más importante, es la construcción de la relación. Si uno tiene confianza, ya empieza todo a marchar más rápido. Es el arte. La segunda, el segundo mundo, que es el mundo del pensamiento, en el cual también, sobre todo en la primera parte de tu carrera, cuando hiciste tu maestría en España, lo exploraste muchísimo. ¿Qué puedes conectar como enseñanzas o aprendizajes que tú sientes que un emprendedor puede sacar de ahí, de ese mundo del pensamiento, que a lo mejor a veces puede parecer muy abstracto, puede parecer poco aterrizado, eh, pero que creo yo que ahí hay enseñanzas significativas que incluso un emprendedor o alguien que simplemente esté en negocio o alguien que esté en desarrollo personal puede conectar con eso? Hay un concepto que me encanta que es el lifelong learning. O sea, el aprendizaje dura toda la vida, ¿sí? Hoy yo soy profesor de varias universidades y la pregunta es, ¿por qué ser profesor? Y es primero porque hay una pasión tremenda, porque me mantiene actualizado, porque finalmente cuando uno tiene un grupo de empresarios, de ejecutivos, de estudiantes en una maestría, pues es personas que están muy comprometidos con el conocimiento y de adquirir unas habilidades y unas capacidades para llevarlo rápidamente al mundo de los negocios. Y llegan con preguntas y ese diálogo pues genera un crecimiento no solo del estudiante, sino del profesor, porque te toca hacer una investigación permanente. Ahora, ¿a mí qué me ha dado la academia? Cuando yo estudié en mi universidad, probablemente estaba un poco perdido en la vida, ¿sí? Y si hubiera podido barajar las cartas y tener un DeLorean
y ser Martin McFly hubiera devuelto y yo, oiga, estudio otra cosa. Sí, estudié psicología, usted es psicólogo, usted estudia administración de empresas. Claro, porque Probablemente estudias diseño industrial, o sea, estudié diseño, hasta hubiera querido ser cineasta, sí, pero al final, sí, ¿me entiendes? O sea, ya ni, esto está bien, esto fue no, lo que pero no hay nada más en las antípodas de todo eso que la carrera que estabas estudiando, ¿no? claro, pero hay una cosa interesante y es que más que la carrera de la maestría, en la maestría cuando uno la hace con cierto tiempo, cierta depuración y uno se va encontrando un lugar en el mundo, la maestría sí te arroja luces, ¿sí? Y te arroja luces porque dice, ok, esto es más lo que quiero hacer en la vida. Ahora, dentro de la maestría, como todo en la vida, hay profesores que uno dice, va, check, esta materia no me significó nada, había que cumplir, pero aparece uno que otro profesor que se vuelve interesante y te hace las preguntas correctas y te saca de tu zona de confort y te abre mundos. Yo tuve un profesor que lo recuerdo muy bien cuando hice mi maestría en Madrid, se llamaba Adolfo Castilla y era fascinante, era un señor Hablar de mayor innovación, tal vez, en y la de materia de innovación innovación. Sí, y sí, me sí. empezó a hablar de innovación, de pensamiento creativo y yo era así, ¿qué es esto? Nunca había escuchado esto en mi vida y me nos contó qué estaba pasando en España y cómo pensaban las empresas y las redes de trabajo, me empezó a hablar de ecosistemas, esta conversión nunca había existido en mi vida y haber encontrado a ese señor en ese momento me creó un plan de vida, porque finalmente yo me hice esta pregunta, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto, y era como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué conexión? Entonces, es estar como en estado de alerta, ¿sí? Como sintiendo las conversaciones, sintiendo el conocimiento, donde uno se ha identificado. Y cuando encuentra uno eso, pues empieza a crearse una conversión diferente. Yo creo que es el tema del fluir, ¿no? No sé si tú conoces a Mihaly Sí, Csikszentmihalyi, sí, profesor de la Universidad de Boston, tiene este libro sí. llamado El fluir, bueno, ha escrito varios libros, y él se dio cuenta que las personas más creativas en el mundo eran las personas que más estaban apasionadas con lo que hacían. Su diálogo era la felicidad, su investigación era la felicidad, pero se dio cuenta que la felicidad tenía que ver con la creatividad y la creatividad tenía que ver con aquello que te apasiona, que entras en un estado de flujo. Ahora, Entonces, cuando uno identifica los estados de flujo en el conocimiento, pues empieza uno a encarrilarse en los potenciales que uno tiene y se hace de pero a manera... veces allí puede haber una dicotomía, ¿no? Sobre todo en el mundo del emprendimiento. Am, Porque normalmente el emprendedor o los emprendedores o el fundador original o si son co-founders, pero siempre son los creativos, los entusiastas, la gente que ve, tiene la visión estratégica, pero a veces esa creatividad, el ver hacia adelante, el ver, te hace perder piso o tener los pies sobre la tierra de que la operación del día a día, la ejecución, implica aquello. ¿Cómo poder toda esa situación de innovar, de crear, de estar siempre pensando, y un emprendedor normalmente es así. Y es lo que yo siempre explico, que en mi experiencia también muchos de los emprendedores no es un tema económico, no No, va por el tema económico. El tema económico es una consecuencia de, pero lo que lo llena a un emprendedor es básicamente justamente el estar creando cosas nuevas, el estar haciendo algo diferente, que a lo mejor llega a un milestone y en vez de, sí, se alegra, lo disfruta, pero inmediatamente está pensando qué viene después. Ahora, el riesgo de eso es justamente el tema de equilibrar las cosas en el día a día. ¿Cómo en tu experiencia sientes que un emprendedor puede equilibrar esas dos cosas? El tema de ver hacia adelante, de crear, de innovar, pero también pensando de que hay que un día a día estar ejecutando cosas. pues mira que yo creo que hay cierto desequilibrio en todo el viaje de un emprendedor, porque básicamente tiene que nadar contra la corriente, ¿sí? Y va a remar hasta nadar, a llegar a otra orilla, pero contra la corriente. Entonces, ¿por qué contra la corriente? Porque muchas veces le va a tocar hacer cosas que no le gustan y ser un todero, ¿sí? O sea, una persona que tiene que facturar, pero también tiene que ir a vender, pero también tiene que pensar en el negocio, pero entonces creo que hay muchos aprendizajes en ese viaje, ¿sí? Primero que creo que lo más importante es estar demasiado enamorado del problema, demasiado enamorado de lo que le duele a tu cliente y no de la solución que estás presentando. La solución es un artilugio que te permite crecer, pero que tiene que estar en constante evolución, ¿sí?
Sabemos que YouTube no salió como, no era la plataforma de videos extraordinaria hoy, sino salió como, el primer pivote fue un programa para que la gente se conociera y era un programa de citas, pero alguien vio la oportunidad y así hay muchas historias. Melanie Perkins, cuando crea Canva, esta mujer se presentó a más de 100 fondos de inversión y todo el mundo le dijo que no. Sí, sí. ¿Sí? Oye, ¿qué es esta plataforma? Pero ella tenía clara su visión. Ella dijo, yo quiero facilitarle a la gente el diseño y que la gente lo pueda hacer sin tener que pagar costosos programas de diseño y hacerlo de una manera práctica. Entonces, yo lo primero es con el foco en la mente, la visión, y la visión tiene que ser tan potente y tiene que venir tan de adentro que uno se tiene que aguantar el totazo digamos, de las circunstancias. Eso es lo primero. Lo segundo, pivotear. Sí, pivotear. El emprendimiento es un acto creativo de todo el tiempo estar diciendo, venga, lo estoy logrando, este producto mínimo está funcionando, o le tengo que dar la vuelta, ¿sí? ¿Por dónde es que es la cosa? Pero al final hay un video muy, muy chistoso que le dio a un fondo de inversión que arranca mostrando a dos personas en artes marciales, ¿sí? Y muestra a un tipo dando vueltas en el aire, manejando espadas, y cuando llega, el otro solo le mete lo noquea de un golpe y sale el letrero, el mercado. O sea, el mercado es la verdad, si tu producto no funciona. Entonces, al final, emprender tiene que ver con un tema de proyecto de vida, de ganas y de rodearse bien y entender que uno no está solo. Y ahí viene el tercer elemento para mí, ecosistema. Por eso está el ecosistema. Y los ecosistemas, detrás del ecosistema hay una palabra más profunda aún. Pero ¿qué es más profundo que un ecosistema cuando tú tienes las convocatorias de gobierno, a los corporativos pendientes, a los CVCs, a los fondos, a los ángeles? Sí hay una palabra más profunda que eso, y es la construcción de comunidades. Ser parte de una comunidad, de comunidades de aprendizaje, comunidades de relaciones, de momentos, de gente que te va a echar una mano. Yo hace poco estuve en Y esa es Texas. una forma de combatir. Yo siempre hago un símil, ¿no? En gobernanza hay un término que se denomina la soledad del poder, Sí, total, que es total. el momento en el cual, por más asesores, por más gente alrededor que tenga, hay un momento en el que una decisión solo depende de la decisión de la persona que detenta el poder, ¿no? Del líder, del que está, tal vez ese momento solo él puede tomar esa decisión. Y por más rodeado que esté, pues obviamente esa persona entiende de que hay una soledad allí, ¿vale? Donde él es el único. Yo siempre hago eso un símil con el emprendimiento. Hay sobre todo en los primeros años, el emprendimiento es un tema muy solitario. Que como tú lo acabas de explicar muy bien, muchas veces pasa en la cual el emprendedor o los emprendedores o los founders son los únicos que creen en su idea, en las que, y que tienes muchas voces que te dicen, no, 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 no creo esto, lo otro, no creo, no creo, no creo, no creo. Y tú crees que este tema de buscar comunidades donde te puedas conectar, donde te puedas hablar, es justamente un tema en el cual pueden trabajar o pueden mitigar esa soledad del emprendimiento. Completamente, completamente. Y te lo digo porque lo he visto hoy. La conversión de emprendimiento eh, se ha diversificado. Por ejemplo, en nuestro país hay una comunidad muy fuerte fintech, ¿sí? Que los asocian para poder hacer política pública, para generar eventos de valor, para que se conozcan entre ellos, para que se eche una mano. Hay una comunidad healthtech, hay una comunidad edtech, hay una comunidad insurtech, y lo que hacen es, venga, colaboremos, no compitamos. Sí, ese es un tema interesante. Dos, actuemos en bloque, porque en bloque podemos generar economías de escala. Y ahí está otro tema que se deriva de eso, es el poder de los clústeres. Los clústeres buscan generar eficiencias colectivas, que necesitamos también del apoyo del gobierno, o cómo juntos podemos operar eventos. Hay muchas circunstancias, pero al final es seres humanos construyendo relaciones, ¿sí? Y complementándose portafolios o complementándose proyectos donde pueden participar de manera conjunta. Entonces, es un mundo de compartir y colaborar. Hay una comunidad Deep Tech en Colombia, por ejemplo. Sí, los emprendedores científicos, para mí eso me parece fascinante. Y esto lo está liderando una mujer llamada Claudia Aparicio, que representaba Singularity en Colombia. Ya con Singularity cerró su capítulo y hoy se dedica a acompañar emprendedores científicos o científicos que quieren ser emprendedores, y los acompaña, ¿sí? Los acompaña en un diálogo no solo técnico y tecnológico de innovación, que es súper importante, sino también, oiga,
cómo construyen relaciones, cómo hacen comunidad, cómo generan contactos de valor y les abre un diálogo no solo en el país, sino en el ecosistema. Entonces hacen misiones empresariales a Brasil, misiones empresariales a Silicon Valley, a otros ecosistemas para que salgan con una mentalidad de este juego no es local, este juego es global. Localmente, ¿cómo podemos conectar? Por supuesto, es lo natural, pero también cuáles son los negocios que están allá afuera y cómo lo hacemos de manera conjunta. Entonces, definitivamente la construcción de comunidades y de relaciones es la base, es lo que te mantiene a flote, porque la soledad del líder no solo está del emprendedor, también está del corporativo. ¿Sí? El corporativo Claro, también, estoy de acuerdo, absolutamente. se sienten solos. Y eso incluso le puede ayudar mentalmente, porque me detengo muchísimo en lo mental, porque siempre he considerado que el juego del emprendimiento es en gran parte mental. Completamente. Eh, eh, y eso también le puede permitir al emprendedor entender de que sus problemas no son sus únicos problemas, no es la única persona que tiene esos problemas, de que a lo mejor entiende de que hay otros que tienen otros problemas que a lo mejor él puede decir, ok, los míos no son tan complicados, que a lo mejor incluso puede encontrar situaciones o soluciones que estén más aterrizadas a lo que él, porque a veces un emprendedor puede ir a un lugar y tal vez le explican cosas muy arriba o es una clase y dice, ok, pero ¿cómo ejecuto esto? ¿Cómo Lo aterrizo. aterrizo esto? ¿Cómo resuelvo mi situación en este día a día? Y cuando vas a ese tipo de conversaciones, donde encuentras a otros que dicen, a mí me sirvió esto, a mí me sirvió lo de acá, te puede permitir esa situación. Cuando tienes que negociar, como tú acabas de decir, en bloque, es mucho mejor cuando tienes que estructurar una situación. Entonces, eso te permite crear esas comunidades. Ahora, quisiera allí conectar con un tercer mundo que has navegado, ¿ok? El mundo lúdico. Fuiste Buenísimo. muy entrenado en temas en storytelling, clown, speaking. Am, Primero, ¿qué enseñanzas te dejaron a ti, a nivel personal? A ti, ¿ya? Buenísimo. Y luego conectar qué enseñanzas puede dejar ese mundo lúdico a alguien que está en emprendimiento. Bueno, pues curiosamente, uno de los entrenamientos más poderosos que he tenido en mi vida fue con una clown llamada Carolyn Dream. Ha escrito un montón de libros. Es una clown británica. Se casó con un clown vasco o catalán. Se llama Alex Navarro. Y son estos clowns europeos que son mágicos, ¿sí? Cuando uno los ve en escenario, pues básicamente son absolutamente entretenidos, divergentes, curiosos, pero tener un entrenamiento con ellos te rompe los esquemas. Primero porque son espacios de altísima creatividad, altísima creatividad corporal, donde estás en modo juego, donde tienes que adaptarte a circunstancias rápido, ¿sí? Y no solo con lo que tú piensas, sino con lo que está jugando con el otro, siempre decir que sí al juego y estar ahí generando algo que no sabes qué va a pasar, pero el juego es el camino. El segundo aprendizaje que me fascinó tiene que ver con el poder de fracasar. No hay cosa que más disfrute un clown que fracasar. Cuando entre más fracasa, más se lo goza y más se lo disfruta. Entonces, recuerdo que en un taller con Carlin nos hizo un ejercicio, yo fracasé, pero no quise reconocer mi fracaso. Y él me dijo, oiga, usted fracasó y no lo reconoció. Y eso para mí fue algo que me rompió la cabeza, porque lo que me enseñó en ese momento fue, yo no tolero el fracaso. Y algo que hay que disfrutar mucho cuando uno emprende o cuando hacen un proyectos es, no todo necesariamente sale bien. Y es cuando no sale bien, ¿cuál va a ser mi estado de ánimo? ¿Sí? Hay una frase que dice una amiga coach que dice, como percibes, lo vives. Como percibes, lo vives. Y ante el fracaso es, voy a poner en modo víctima o en modo protagonista. ¿Cuál va a ser mi actitud frente a la situación? Y esto me lo enseñó una clown. ¿Tú te imaginas? Y cuando estoy en escenario corporativo y estás en un taller y un ejercicio sale pésimo o alguien hace algo que no, con la gente que me entrené, teníamos un pacto de 3 palabras, clown, clown, clownes, gocémonos este fracaso y barajemos las cartas y volvamos a empezar. Eso en cuanto al mundo clown, me enseñó el poder de jugar, el poder de resignificar y el poder de entender el fracaso como un escenario de aprendizaje y de resignificación. Y eso pasó en ese escenario y eso se puede llevar a cualquier conversación en la vida, de los negocios, de temas personales, de cómo es el mundo. El mundo del stand-up comedy fue otro mundo sensacional. Me entrené hay un programa de televisión llamado Los Comediantes de la Noche. Se juntaron los grandes comediantes colombianos, entre esos mi jefe, que en paz descanse, mi mentor, y crearon un programa de televisión que eran los sábados, era divertidísimo, y ahí salieron los grandes comediantes de Colombia,
y entrenarme con ellos, pues me di cuenta de una cosa muy linda, y es que la comedia o el stand-up comedy es hablar de una verdad que uno tiene por dentro, y sobre esa verdad hacer una reflexión, y sobre esa reflexión y sobre esa verdad es que surge la comedia, ¿sí? Donde yo lo que voy a hacer es un tema serio, de lo que me molesta, pero encontrar la vuelta, y es un acto creativo, ¿sí? A veces, cuando uno le da la vuelta a las cosas que parecen imposibles o a las cosas que parecen absurdas y encuentra eso que te hace reír, trae una palabra muy bonita, la liviandad. Y la liviandad es bonita. Cuando uno está en una situación de estrés y dice, oiga, le voy a dar la vuelta a esto y me voy a reír de lo que está pasando. Y eso es una capacidad humana también de controlar la energía cuando las cosas no salen bien. Y el último mundo que te diría, el stand-up, bueno, el storytelling, pues aprender a contar historias lo es todo, para todo. Un buen emprendedor tiene que aprender a hacer un buen pitch de negocios para que un ángel o un inversionista le pare bolas. Tú como líder, si tú cuentas una buena historia del negocio, del proyecto, del producto, inspiras a tu equipo de trabajo y se vuelve un acto de venta también. Entonces, pues contar historias hoy para mí es otro de mis ADNs, ¿no? Porque con eso pues uno puede hablar en público y generar resonancia. Al final uno pasa energía, pasa mensajes con poder, y pues haberme entrenado con un gran maestro pues fue una bendición. Entonces todos estos mundos conjugan a capacidades que tú puedes poner al servicio en emprendimiento o en el mundo Y las corporativo. historias que cuentas eh, o que cuenta, yo creo que igual al final cualquier persona, independientemente de donde sea, puede contar una historia, ¿no? Al final Claro, todos tenemos una historia en sí mismo, ¿no? todos tenemos una historia Ah, para contar. pero ¿qué conectas o qué ganas a través de contar una historia? Y eso sobre todo es poniéndonos en la mente de quienes nos están escuchando o leyendo, ¿no? ¿Qué puedes ganar a través de contar una historia? ¿Qué es lo que puedes impactar o generar en alguien que te está escuchando? Pues muchas cosas. Primero, inspiración. Yo creo que las historias cambian el mundo. Cuando tú cuentas una buena historia de algo que te pasó y eres vulnerable, eres auténtico, la gente se conecta con esa energía. ¿Quién eres tú como ser humano? Algo que te pasó y cómo lo transitaste. Tengo un hermano que trabaja en la industria del cine y decía que hacer una película es la historia de un personaje que cambia. Uno a través de las historias provoca cambios, provoca reflexiones, provoca discusiones, provoca algo en quien te escucha, porque al final la historia le va a pertenecer a quien la escucha, ¿sí? Y va a pasar la llama. Entonces hay varios secretos ahí. Primero, lo que tocas decir, todos tenemos una historia para contar. Y entre más auténticos seamos nosotros, entre más vulnerables, entre más seamos nosotros mismos a contar la historia, la gente se va a conectar, la gente se va a conectar con eso. Y primero hay que decirlo como es. Antes de aprender a escribir, aprendimos a narrar, ¿sí? La narración es parte de la historia de la humanidad. Los chamanes frente a las fogatas, las sacerdotisas, los guerreros, aprendimos a contar historias para conectarnos y vincularnos con el corazón de los otros. Es la mejor forma más fácil de pasar emociones. De hecho, hay un psicólogo llamado Jerome Brunner que escribe un libro llamado La fábrica de las historias y dice esto: una historia se recuerda 22 veces más que cualquier medio de comunicación. Entonces impactas los sentidos, impactas la memoria, impactas la emoción, pero sobre todo puedes impactar la acción. Una buena historia te puede llevar a tomar una decisión. ¿Sí? Nadie emprende porque sí. Alguien emprende es porque vio a otro emprendiendo, le gustó su historia y eso lo conmovió y dijo, ve, yo también veo una oportunidad en el mercado y me lo va a medir. Entonces la historia es un movilizador O de la porque acción viste un dolor, o porque fuiste parte de un dolor o de una también. situación, prácticamente todos emprendemos por situaciones así. O sea, Total. de que sufriste algo o viste algo y eso te mueve y te moviliza a buscar o crear una solución. Ese es el punto de partida, pasar de un estado A a un estado B. ¿Sí? Es decir, hoy veo este problema y ahí hay que hacer algo al respecto. Y ahí nace un emprendedor. ¿Sí? No solo es verdad, no solo es de inspirarse a otros emprendedores que son como las estrellas del ecosistema, sino también de uno como ser humano ver una oportunidad allá afuera y decir, esto hay que hacer algo al respecto. Y lo voy a hacer yo y me va a hacer cargo. Y esto hay que solucionarlo. Y ahí empieza también la verdadera magia del emprendedor, ¿no? El cuarto mundo que navegaste eh, es el mundo de gobierno, es el mundo Sí, gubernamental, que es algo también diametralmente diferente, es total, otra historia, otra otra historia. situación. Primero, ¿qué aprendizaje te dejó a ti? Am, ¿Y qué aprendizaje te dejó a ti como mentor de emprendedores? Buenísimo. Pues primero,
viví un buen momentum con un jefe extraordinario y hace toda la diferencia. Primero, estar al lado de un líder que quiere hacer la diferencia. ¿Sí? Venía con un decano de una universidad, lo nombran presidente de una organización del gobierno dedicada a temas de emprendimiento e innovación. Y me llama para decir, venga y hagamos la diferencia. Y me declara esto, vamos a construir el Disney del gobierno. Para mí eso era agua y aceite, ¿cómo así? Disney del gobierno. Me dijo, lo invito a que ayudemos a muchos emprendedores a salir adelante, contra viento y marea. Vamos a crear la nación emprendedora, que viene de la filosofía de los israelitas con el Startup Nation. Hagamos esto en Colombia. Movilicemos, conectemos conversaciones. Entonces, lo primero fue la escala. La escala, cuando digo escala, es que conectamos a muchas regiones del país. Y lo que hicimos fue abrir conversaciones. Primera historia. Segunda historia, salir fuera del país y empezar a conversar con otros ecosistemas. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en rincones de la tierra donde están haciendo la tarea? ¿Y cómo traemos esas buenas prácticas a Colombia? Y esto pues generó un boom. De hecho, parte de lo que pasó es que el ecosistema francés, Station F, que queda en París, fue una de las piedras angulares para inspirar el ecosistema colombiano, por encima de otros. Y no es que los otros no fueran interesantes, claro que sí, pero ese en particularmente estaba haciendo la tarea. Y el gobierno francés, adivina qué hace. Oiga, ustedes quieren ser un Station F en Colombia, yo les meto recursos, yo les apoyo, claramente porque tienen una agenda, pero también hubo generosidad. ¿Cuál es la agenda? Apoyar a los emprendedores franceses en este territorio. ¿Sí? Necesitamos fortalecer el ecosistema, esa era su agenda. Lo cual es válido también. Lo cual es Por válido, es supuesto, una agenda de si yo te colaboro y hago más fuerte el ecosistema, pues a mis emprendedores por o a mis supuesto. empresas De francesas les hecho, va a ir es la mejor. mejor forma de colaboración, porque si es una colaboración netamente centrada en la filantropía, normalmente no va a tener un norte, pero cuando es una colaboración en la que tiene un objetivo también propio, por supuesto que va a tener puede tener un norte porque va a haber seguimiento también. Correcto. Y mi tercer aprendizaje tuvo que ver con mi equipo de trabajo. Yo creé un equipo de trabajo de alto rendimiento que se la creía, que no se quejaba. Sí. Yo les decía, ¿contagias o contaminas? El que contagia va, metiendo la actitud a las cosas, resuelve, conversa. Y el que contamina es el que se queja, el que no. Yo creé un equipo de conversadores, de apasionados, de gente que tenía la camiseta por el país. Y pues empezaron a pasar cosas extraordinarias. Y aprendí de mi jefe una palabra que fue fundamental, la orquestación. ¿Sí? Y ahí viene un cuento muy lindo. A mí me dieron la tercera parte del presupuesto para escalar empresas frente a un país como Chile. Chile escala 50 empresas al año, que es un ejercicio financiero, de conexiones, de mentalidad. Te dieron un número, creo que de 3.000, si mal no Sí, recuerdo. bueno, 3.000 aceleradas, que esa es la orilla, pero me dieron un número de 300 empresas 300, que salieran del país. Es decir, y me dieron presupuesto para ayudar a 100. claro. Entonces, hubo una conversación muy linda con el presidente del país en el anterior gobierno, que me decía, oiga, ¿usted cómo logró esa escala de ayudar a 300? Que hay que hacer una inversión cuando el presupuesto no se lo dimos. Y yo me volteé a mi jefe y me dijo, mi jefe nunca me dijo que eran 100, siempre me dijo que eran 300. Entonces, me la hizo, ¿sí? Pero la parte interesante fue esta. Yo le respondí con creatividad, señor presidente. Y parte del proceso, ¿cuál fue? Orquestar. Y es, ¿quién me podía ayudar? Generando alianzas. Entonces, me apoyé en organizaciones como un banco llamado el Grupo Bolívar, bueno, estaba viviendo el Grupo Bolívar con un proyecto llamado Emprende País, me apoyé con otro proyecto llamado Manizales Más y logramos el impacto. ¿Sí? Entonces, al final es aprender a dialogar con los aliados correctos, con la visión correcta y eso empieza a generar sinergias. Entonces, cuando uno está en esa escala, yo estaba en un tema de cómo le sirvo al país mejor, cómo multiplico los esfuerzos mejor, con qué aliados puedo trabajar y cómo esto genera un impacto en el mundo del emprendimiento. Ahí vino la gran enseñanza. Ahí me surgen dos preguntas Por favor. que son interesantes. Uno de los problemas que yo siento, sobre todo en lo que es la relación, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Gobierno, relación gobierno, emprendimiento o negocios, es uno que a veces los que están del lado gubernamental conocen poco de negocios. Y por eso me parecía muy interesante porque tú has estado en los otros mundos, ¿no?
A veces pasa, y ojo, no, en eso no demerita en lo absoluto la persona que está en la parte de gobierno, pero ese desconocimiento genera el no entender bien las dinámicas de un negocio, las dinámicas de un emprendimiento, ah, eh, la estructura, cuáles pueden ser las verdaderas situaciones en las cuales le puedes facilitar la vida. El tema de no establecer políticas públicas que puedan ejecutarse rápidamente y en territorio. Eh, ¿Cómo pudiste tú navegar esa parte? ¿Cómo ese grupo de trabajo que tú creaste es gente que también tenía conocimientos de negocios, que podía conectar fácilmente con un sistema emprendedor para que un sistema emprendedor pueda sentirse realmente escuchado? La palabra es liderazgo. Primero que hubo el ministro en el anterior gobierno de comercio, había sido rector de una universidad y con una historia de vida extraordinaria. Este hombre hablaba y todo el mundo lo escuchaba porque era técnico. Y perdón que lo diga, pero no era un político. O sea, y no tengo nada contra ciertos políticos. Hay cargos que son políticos y manejaba la política, pero sobre todo era técnico, ¿sí? Cuando digo técnico es que uno cuando llega a un gobierno necesita gente tecnócrata, gente que sepa administrar recursos públicos, sepa sabe lo que habla, está preparada, ¿sí? Y sabe cómo actuar en consecuencia y cómo liderar iniciativas y entiende los tiempos, ¿sí? Y entiende cómo articularse con las necesidades del usuario final. Entonces, pues al final, ¿cuál fue la diferencia? Pues yo venía de la academia, pero venía de otros mundos, venía también de haber trabajado con emprendedores, de haber trabajado con corporativos, entonces entendía las conversaciones, primera cosa. Segundo, tenía un jefe que me apoyaba, que creía en esto, que venía de una línea de presidencial de vamos a hacer una nación emprendedora, esto no es negociable. Entonces, cuando hay una línea tan directa, pues aquí uno está en una carrera contra el tiempo de mover números. Yo apoyo a un emprendedor, ¿para qué? Un emprendedor de alto impacto. Porque crean empleo, porque desarrollan la economía, porque traen inversionistas. Y si yo entiendo el potencial que tiene un emprendedor en un ecosistema, en un país, en el desarrollo de una región, pues paso de, nosotros hemos sido países de economías extractivas. Está bien, hemos vivido del oil and gas, yo de eso no tengo, no tengo problema, pero eso algún día se va a acabar, ¿sí? En 20 años la historia va a ser otra y estaremos seguramente en un mundo de transición energética ya mucho más activo o con un portafolio menos activo en temas de lo que es la extracción. ¿Y cuál fue la conversión? ¿Cómo pasamos a una economía del talento? ¿Sí? Y creo que Israel es un caso muy inspirador, ¿sí? O Finlandia. Hay países que trabajan en la economía del talento. Y cuando digo el talento es gente que es capaz de ver oportunidades que se pueden replicar en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Y, Entonces, esa fue la historia. y la segunda cuestión, que yo creo que es un tema conceptual, yo creo que una de las principales situaciones que tenemos que vencer en América Latina es un tema conceptual de cómo vemos como sociedad los negocios y el emprendimiento. Eh, eh, Tendemos a ver al emprendedor, al dueño de un negocio, no necesariamente como algo malo, pero sí como algo eh, que no necesariamente está bien, que no, y yo creo que ese problema conceptual que podamos tener ya genera en sí mismo una situación que puede haber allí choques, situaciones y falta de desarrollo. Al final, la creación de valor, la creación de cosas nuevas, la creación de riqueza es la que nos permite crecer a todas las naciones. ¿Cómo sientes tú que como sociedad, en función de tu experiencia, de todos los conocimientos que has adquirido trabajando en los mundos diferentes, en estos dos mundos diferentes, gobierno, emprendimiento, cómo podemos trabajar para superar o para mejorar ese concepto? Bueno, yo creo que al final del día, emprender es un acto de proyecto de vida. Se vale emprender, también se vale trabajar por un gran corporativo o ser independiente. Son proyectos, ¿sí? Son apuestas. Y creo que la capacidad de emprender también es una apuesta muy personal, de estar muy enamorado de una oportunidad, lo que tú decías ahorita, de un problema y querer llevarlo al otro lado, ¿no? Decía un amigo que un emprendedor es aquel que ve oportunidades cuando los demás ven problemas y tiene la valentía para organizarse. O sea, ahí hay un tema de valientes, ¿sí? De personas valientes. De manera que en ese viaje, pues cuando el emprendedor empieza a traer resultados, pues la sociedad empieza a mirarlos con mejores ojos.
pero también es un juego donde no necesariamente se llegan a esos resultados. Ahora, en las sociedades como, no sé, en Silicon Valley, la gente valora a la gente que haya fracasado. Así es, Lo así es, valoran muchísimo. Ah, ¿tú totalmente. cuántos emprendedores, cuántos emprendimientos has quebrado? 3. Ah, maravilloso. Ya estás listo. Yo te puedo Total. invertir O más. sea, se conecta el fracaso con aprendizaje. Correctamente. Y Total. y en nuestras sociedades el fracaso todavía está siendo, todavía es prejuiciado, estamos No puede ser mal un vistos. estigma. Y a veces incluso, no sé si lo has visto en tu experiencia, pero a veces se fracasa por tener miedo al fracaso. Me Eh, encanta. a puede parecer, una exageración, pero a lo que me refiero es que a veces un emprendedor no toma decisiones o no pivotea rápidamente, no, en función de tener un miedo excesivo a fracasar. Y esa no toma de decisiones le hace fracasar. Eh, eh, y eso me imagino que tú lo has visto mucho también, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo estaba en Starco, decíamos, cuando el miedo muere, nace una startup. Mm, y yo creo que todos tenemos miedos, ya sea que estemos en el mundo corporativo, seamos independientes o seamos startuperos o emprendedores de alto impacto, el miedo siempre está ahí. La pregunta es, ¿qué hacer con el miedo? ¿Sí? Y cómo gestionarlo. Porque al final, eh, el miedo también nos pone, ¿qué pasaría si esto no funciona? Pues hermano, es el juego. Bienvenido al juego. Solo por eso está el producto mínimo viable, por eso hay formas de equivocarse rápido, por eso hay actores que según la etapa del emprendedor te van mostrando oportunidades, las incubadoras, las aceleradoras, los fondos de inversión que se ponen la camiseta con el emprendedor. Hay que saber conjugar muy bien los escenarios de la evolución de un negocio. Dos, armarse un buen equipo de trabajo que sea fuerte mentalmente, que dice, listo, ok, no era por acá, siguiente, al otro día, o sea, por eso, hablando de la primera parte de la conversación, despertar el clown, oiga, fracasamos, listo, ¿qué aprendimos? Adelante, nos fuimos, porque al final todo es energía, el dinero es energía, los resultados son energía, las relaciones son energía, entonces necesitamos que nuestra energía no solo esté conectada con el mindset, sino con el heartset, y esto se lo he escuchado a muchos emprendedores, Barry, nadie te enseña el tema de mentalidad, cómo ser fuertes ante los momentos de mayor angustia, cómo ser fuertes cuando la caja empieza a ponerse complicada. Entonces, pues es el juego de ser emprendedor, ¿sí? Y eso se ha escrito bastante. Y ahí la única forma de hacerlo es caminar sobre los pasos de otros emprendedores, generar conexiones de valor, conversar con la gente y por encima de todo ser resilientes, nunca rendirse, si es que eso es lo que te apasiona. ¿Sí? Ahí está el cuento. Y para ir cerrando, quiero conectarme con el mundo más reciente que estás navegando, que es conectar emprendedores con inversionistas, con ecosistemas. Y ahí me quiero detener mucho porque son mundos también diferentes. Mundo inversionista, dependiendo de cuál nivel sea, busca cosas determinadas. eh, ¿Y cómo es ese trabajo día a día? Primero de preparar a un emprendedor, de guiarlo, mentorearlo, seguirlo, y prepararlo, eh, para llegar a conectar con esa situación. A veces un emprendedor siente, piensa y está muy romantizado, yo necesito un inversionista, y a veces no necesariamente lo necesitas o no necesariamente estás preparado para eso. Eh, ¿Cómo es tu trabajo ahí, ahora, en el día a día? Bien, pues primero poniendo al servicio mis contactos. ¿Sí? Cuando alguien me llama y me echa el cuento y me dice, mire, esto es lo que yo hago, a esto me dedico, trato de entender muy bien en qué momento está del partido, ¿sí? Y qué necesita. Entonces, hoy el capítulo de inversión, pues es un tema que ha avanzado demasiado. Ya no estamos en el año 2021, post pandemia, que invertían en muchas empresas de papel, ¿sí? Donde el Excel estaba muy organizado, pero es que la hora, la verdad, para mí es qué tanto estás vendiendo, qué tan sostenible es tu negocio. Entonces, hoy los inversionistas están buscando más la cereza del pastel, o sea, emprendedores organizados que demuestren ventas, que demuestren su capacidad de hacer las cosas, su conexión con el tema y a partir de ahí empezar a generar resultados. ¿Sí? Entonces, pues yo lo que trato de hacer es entender cómo está ese emprendedor y con quién lo puedo conectar. Y yo no me refiero solo a inversión o un ángel, sino, oye, este modelo de negocio que usted me está contando, hay un corporativo que lo está buscando.
chévere. O venga, ¿por qué no se mete tan convocatoria el gobierno? Hay convocatorias que están ahí, o el batch de alguna aceleradora, empezar a generar esas conexiones rápidas y que el emprendedor las aproveche. Hay eventos muy significativos. Por ejemplo, en el ecosistema tenemos algo llamado el Open Innovation Summit, el evento de innovación abierta del ecosistema. Eso lo organiza una empresa donde yo trabajé, llamada Connect. Y te digo, 3.000 reuniones de negocios entre corporativos y emprendedores y agentes de gobierno, agentes de cambio. Entonces, alguien me pregunta, Barry, necesito entradas. Venga, yo le consigo una entrada al evento. Sí, busco que la gente esté en los escenarios correctos. Hay un evento grande que es un evento emergente en Colombia que se llama el Colombia Tech Week. Esto fue hecho por emprendedores, ¿sí? Que trajeron 160 inversionistas. Hay organizaciones como Investing Bogotá, las cámaras de comercio, que están haciendo la tarea. Entonces, cuando tú puedes rápidamente, oiga, ¿con quién necesita hablar? Venga, háblese con tal persona en tal entidad, te invito a tal evento, te presento tal corporativo. Para mí el acto de conectar en sí ya hace toda la diferencia. Y ahí es donde se genera un valor exponencial, ¿no? Le ¿Cómo creo puede a... encontrar un emprendedor un mentor? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Pues realmente depende de muchos mundos. Por ejemplo, hay una convocatoria que hacía la organización de trabajaba llamada Aldea, que te sentaba, te hacía como te decantaba tu mirada de negocio y te invertía en el área de negocio que tú necesitaras. Oiga, usted está flojo en mercadeo. Oiga, usted está flojo en la parte financiera. Venga, yo le apoyo ahí. Primer escenario. ¿Sí? Y eso es un acompañamiento de 2 a 6 meses. Y son mentores especializados donde el gobierno les paga para apoyarte. Eh, las convocatorias de gobierno, ese es un camino. También las aceleradoras, hay aceleradoras cada vez más especializadas, hay aceleradoras Climate Tech, tuvimos en la COP16 recientemente, mejor dicho, hay eventos para todo. Entonces, básicamente, ahí hay un ejército de mentores, pero también hay emprendedores, y esto lo he visto, que tienen la fortaleza de acercarse a un corporativo y decirle, oiga, yo no quiero nada, simplemente enséñeme, sea mi mentor. Y hay gente que ha logrado tener grandes mentores de esa manera, ¿no? Acercándose. Claramente las universidades es un espacio muy fértil para tener buenos mentores, ¿sí? En programas de incubación, en programas de fortalecimiento empresarial. Para mí el gran artífice de esto son las cámaras de comercio. Son los primeros llamados en fortalecer a emprendedores a través de mentores. Pero hay otros escenarios, no son los únicos. Así que pues veo mucha gente haciendo la tarea para conectar mentores con emprendedores. En tu experiencia, ¿cuáles pueden ser tips eh, para cuando un emprendedor está pasando situaciones complejas? Porque todos las navegan, es parte del negocio. Y en ese momento, cuando se está pasando cosas complejas, la principal lucha o el principal desafío es el mental. Total. Eh, ¿Qué tips a partir de tu experiencia de trabajar en tantos mundos, con tanta gente, puede permitirle a un emprendedor poder navegar en su cabeza esos hard times, esos tiempos difíciles? Bueno, es una muy buena pregunta. Se podría responder desde muchas perspectivas. Eh, para mí, primero, conversando con otros emprendedores, ¿sí? Abriendo su corazón y contándole que me está pasando esto, y en esas conversaciones pasan cosas, ¿sí? Eh, yo le aprendí una vez a un inversionista de Silicon Valley que no todo es mindset. A un personaje llamado Greg Horowitz, autor de un libro llamado The Rainforest, un personaje que ha creado más de 40 ecosistemas de innovación en el mundo. Tuve la oportunidad de hablar con él una vez para un proyecto y me decía, Barry, lo que mueve no solo es el mindset, es el heartset, es las emociones que tú pones en juego para hacer que las cosas pasen. Entonces, pues siempre hay alternativas, siempre hay caminos para hacer cosas. Y si fuera que el último camino fuera, esto es un fracaso y no hay nada que hacer, se vale. Recientemente, un emprendedor muy reconocido del país puso en redes sociales una foto con su equipo y dijo, fracasé, este negocio no funcionó, vamos para la siguiente aventura. Y lo hizo con tanta alegría que nos sorprendió. Oiga, este personaje está loco, pero recibió 300 comentarios, todo el mundo, vamos para adelante, creemos en ti, sé que este emprendimiento no era, pero vamos para adelante.
tipo llamado de apellido Cano. Entonces quiero contarte con esto que el ecosistema también te puede acoger, ¿sí? Y al final, esto se trata es de entender si la idea o no funciona. Y si no funciona, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Sí? ¿Y por qué? Y también se vale parar, y se vale decir, venga, no era por acá. Tampoco se trata de ser obstinado porque sí. También se vale de volver a empezar y bajar las cartas. O de reducir a cenizas y volver a reconstruir y ser un ave fénix. Todo es parte del juego. No sé, cada modelo de negocio es una historia, es un mundo. Pero yo creo que al final es en la conversión de construimos. Y ahí construimos realidades, conversando. En una de tus charlas o en tu charla TEDx, tú hablas de el viaje del héroe. Total. ¿Cómo Gracias, Pablo. resumes tu propio viaje hasta aquí? Pues lo primero que diría cuando Joseph Campbell habla del monomito, empieza a ver todos los mitos de la humanidad y se da cuenta que tenemos un viaje del héroe todos compartidos en esta historia, pues el llamado a la aventura viene cuando te dicen, oiga, aquí hay una oportunidad, y a veces uno le da miedo y rechaza la aventura. Eh, para mí, lo más lindo es haber cruzado el umbral, no con jefes, sino con mentores. Rodéense de buenos mentores. ¿Sí? Mi maestro Diego Parra, que en paz descanse, Catarsis, haber tenido una jefe en el corporativo que fue sensacional, que creyó en mis ideas, haber pasado por gobierno con un personaje que se llamó Ignacio Gaitán, que hoy es presidente de un periódico, y es gente que saca lo mejor de ti. Los mentores son muy importantes. Lo siguiente, en la cueva más oscura, cuando las cosas se ponen difíciles, pues estar tranquilo, ¿sí? No es lo que está pasando allá afuera, es lo que está pasando adentro. Las tormentas, se pueden manejar. Por más oscuro que sea la noche, por más oscura que sea la noche, siempre amanece. Entonces, pues rodearse de buenos equipos, rodearse de una familia y que todo va a pasar, todo va a pasar. Y al final, cuando uno tiene esa mentalidad, como que no dejarse descargar energéticamente, nuestro activo es la energía. Entonces, volviendo al viaje del héroe, pues yo soy una persona que todo el tiempo me estoy haciendo preguntas. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no sé? Y las preguntas han sido mi driver, mi manera de reinventarme el mundo y de navegar y entrar a otros mundos, ¿no? Siempre me digo, oiga, ¿qué es lo que no estoy viendo que hay que puede ser interesante? Y ahí viene y se abre la puerta a otro mundo. Entonces, mi viaje del héroe ha sido un tema por eso yo lo llamé el viaje de la curiosidad, y es pasar de los mundos los que ya conozco, a los que no conozco, a los mundos posibles, a los mundos que me están esperando. Entonces, ese sería mi resumen del viaje del héroe, desde mi orilla. ¿Cuál es tu próximo mundo por navegar? Pues, este año que viene me quiero lanzar a ser escritor, soy un gran lector, pero tengo muchas historias y quiero escribir y sacar mi libro el próximo año. Eso es lo que viene para mí. Así que me voy a dedicar a eso, a escribir, seguir dictando conferencias. Eso es un tema que es apasionante y seguir acompañando procesos de transformación de las personas a través de las historias. Una persona me regaló mi propuesta de valor y esto fue increíble. Me dijo, usted sana a las personas acompañándolas a que cuenten su historia y me di cuenta que ahí hay una oportunidad lindísima, entonces seguiré siendo mentor, profesor, speaker y próximamente saldré con mi primer libro al aire, así que estoy emocionado por lo que viene. Para finalizar, 5 preguntas personales muy rápidas, de respuestas Vale, rápidas. de una. Ah, un libro que a ti te haya cambiado, que a ti te haya marcado la diferencia. Convencer a la gente contando historias espérate, lo tengo por acá, de Richard Maxwell y Robert Dickman. Librazo. Una canción que tú escuches cuando necesitas simplemente desconectar. Me encanta un grupo de rock alternativo español llamado Vetusta Morla y tiene varias canciones, particularmente una que se llama Valiente. Y creo que es encontrar siempre la fortaleza interior en los momentos en que el mundo se te viene encima y que la valentía está por dentro. Un consejo que te hayan dado y que a ti te sirvió. Em, Cuando estaba en bachillerato perdí un año de colegio por vago y yo recuerdo llegar a la casa, ver a mi padre y decir, me va a asesinar. Y mi padre se sienta al lado mío y me dice, es tu tiempo, es tu vida, tú verás. Y fue, yo creo que, no sé si fue regaño, pero fue el mantra más lindo que me han dado en la vida. Fue al final,
Usted es responsable de lo que le pasa en la vida. Si usted quiere que esto sea una pesadilla, pues lo va a hacer. Si usted quiere salir adelante, es su vida. Yo ya cumplí como papá y me regaló un tablero de juegos de ahí en adelante. Una película que a ti te movilice. Pues definitivamente, tanto cine, soy adicto al cine, adicto, o sea, preguntarle a alguien que escoge una película es muy difícil, pero a mí La vida es bella de Benigni me fascinó. Ver a un padre, primero porque son dos películas en una historia de amor y luego la historia de un padre cuidando a su hijo de la guerra y transformando la realidad. Y a mí esa película me pareció una de las más hermosas que se ha hecho en la historia del cine. Y finalmente, una experiencia que a ti te marcó, que a ti te haya dejado tal vez el mayor aprendizaje de todos. Wow, una experiencia que me ha bajado el mayor aprendizaje de todos. Pues yo renuncié a un trabajo que no me gustaba y la verdad no sabía qué hacer ni qué venía, pero lo que recuerdo es que esa noche soñé que me visitaba un león enorme, y que llegaba, entraba a mi cuarto, se paraba al lado de mi cama, y recuerdo haberme despertado con una sesión de paz. Una semana más tarde estaba en México en un evento, y el último día del evento fue hacer temazcal con una chamán maya, y me dijo, oiga, le conté el sueño a la chamán maya, y me dice, es uno de sus animales de poder, usted va a estar bien. Y para mí esto fue como, me devolvió algo que es muy importante, y es que a pesar de que hay momentos de difíciles, si uno tiene confianza en sí mismo y se la cree, siempre hay guardianes que te están acompañando, hasta guardianes espirituales. Luis Felipe, ¿dónde te encuentra la comunidad? ¿Dónde te puede ubicar? Bueno, en LinkedIn, Luis Felipe Barrientos Moreno, soy fan de LinkedIn, de verdad que es la red que más uso, y la siguiente que más uso es Instagram, @barrycrow, con B de Bogotá, Crow es CROW, ahí estoy, y pues a su servicio, y feliz de haber conversado contigo. Muchas gracias por este espacio tan maravilloso. Barry, muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Querida comunidad, un capítulo más, una mente brillante más, un navegante de mundos hemos conocido el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo con una nueva historia, una nueva mente brillante. Síganos en todas nuestras redes sociales como Latin Minds. Síganse suscribiendo a nuestro boletín y nos vemos el próximo episodio. Un abrazo. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales.